Muy buenos días para todos nuestros seguidores en América Latina. Estamos en una nueva emisión de América Directo, el ciclo de entrevistas que tiene Infobae América. Hoy, como pocas veces, creo yo, estamos ante una conversación que vamos a tener, unas entrevistas, que pretenden brindarle un servicio a los usuarios, como nunca antes. Cada vez más gente usa Internet, redes sociales, cada vez más información se sube, cada vez más cosas se hacen a través de Internet, pero los riesgos que tiene esta información que nosotros compartimos, muchas veces no somos conscientes de ella. Por eso estamos con dos especialistas, ambos abogados, que nos van a contar un poco cuáles son los riesgos que tenemos al navegar por la web y qué podemos hacer para reducirlos un poco y bueno, para no tener problemas. Uno de los quienes está con nosotros es Miguel Sumer Elías, él es abogado de Argentina, especializado en Derecho Informático y de Internet, fundador de www.informaticalegal.com y formador académico. Y también estamos con Joel Gómez Treviño, él es de México, abogado, profesor, conferencista, especializado en Derecho Informático y Propiedad Intelectual desde 1996, presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Bueno, Como muchas digo, gracias por estar acá. Bienvenido. muy bien. Bueno, en principio me gustaría un poco que me cuenten, digamos, desde su experiencia y de lo que han estudiado, cómo operan, digamos, los delincuentes informáticos, es decir, las personas que se dedican, digamos, al robo de identidad, de datos, con fines, digamos, lucrativos. Bueno, hay varias maneras en donde los delincuentes operan. Principalmente podemos establecer métodos de hackeo, es decir, cuando el delincuente es especialista en intrusión a computadoras sin autorización. Y otra de las maneras muy tradicionales es lo que se conoce como ingeniería social, o la ingeniería social mezclada con hacking, que tiene cuestiones a fin de cuentas que terminan en phishing o en robo de identidad. En muchas ocasiones el delincuente se aprovecha una de dos cosas, de la buena fe del usuario o del desconocimiento del usuario. Ahora inclusive están de moda, están circulando algunos programas que se venden como antivirus o se circulan como antivirus gratuitos, y cuando el usuario instala este programa en su computadora, está permitiendo al delincuente tener acceso a ella, porque realmente en lugar de un antivirus está instalando un troyano, que es un pequeño archivo que le da a los criminales cibernéticos. Entonces, en muchas ocasiones los delincuentes cibernéticos aprovechan el desconocimiento del usuario o de la buena confianza excesiva que pueden tener los usuarios al navegar por web. Sí, tomando un poco lo que dice Joel, partamos de la base que la seguridad al 100% no existe. Es un mito que no se aplica en ningún ámbito, y menos en Internet. Entonces, vamos a partir de una base que la educación de los usuarios en materia de navegación en Internet y de seguridad informática, yo creo que no es una opción. Todos tenemos que, a esta altura de la historia, de la evolución de Internet, lamentablemente tenemos que tomar cartas en el asunto y educarnos en cómo funciona navegar por Internet y los riesgos que ello conlleva. Con Joel en varias charlas que vemos, aplicamos mucho a la analogía de conducir un vehículo. Es como conducir un vehículo sin conocer las reglas de tránsito y sin poner cinturón de seguridad. Yo creo que hoy por hoy el navegante debe, sin ningún tipo de duda, tener las ideas mínimas técnicas y las ideas mínimas de responsabilidad por sus acciones en Internet. Joel antes mencionaba el caso de los troyanos, digamos, ¿no? Estos programas que se meten, digamos, en las computadoras y que les permiten a los delincuentes informáticos el robo de la información. ¿Quiénes son los que lanzan, los que producen y los que lanzan en las computadoras los troyanos, y de qué manera los delincuentes se aprovechan del uso de ellos? Mira, básicamente pueden ser dos escenarios. Un escenario puede ser el propio hacker que desarrolla el programa conocido como troyano o el script conocido como troyano. El hacker lo pone a distribución o a circulación en Internet, en foros
de dudosa reputación o en foros comunes y corrientes donde entran muchos usuarios. Los usuarios se ganchan creyendo que están bajando un programa legítimo que les va a ayudar a correr un antivirus en su máquina, que les va a ayudar a hacer una labor más eficiente en sus máquinas. Estos troyanos pueden venir en muy diversas formas, pueden bajarse a través de un programa supuestamente antivirus, pueden bajarse típicamente a través de los postcards o las tarjetas virtuales que se mandan los usuarios de Internet cuando cumplen años o algo por el estilo. Pueden venir en correos electrónicos como un attachment que dice que es una oferta, una promoción o un archivo que te manda un amigo. Puede serte enviado a través del famoso Messenger de Hotmail, que está muy de moda, que hagan una especie de hackeo de las cuentas, mandan un correo electrónico aparentemente desde tu cuenta para que descargues una foto, un archivo o un video, y realmente ese documento nunca fue enviado por tu conocido, por tu contacto, sino que fue una cuenta previamente hackeada. Entonces, esos son los diversos escenarios en los que un hacker puede actuar. Otro escenario es que estos programas o estos troyanos empiecen a ser distribuidos en listas negras o en páginas de hackers y se pongan a la venta. Los hackers pueden decir, pongo a la venta este troyano que te sirve para hacer phishing, pongo a la venta este troyano que te sirve para hacer algún hackeo, en fin, puede ser a la venta o puede ser directamente por los hackers. Sí, discúlpeme, Miguel, estamos teniendo un pequeño problema de retorno. ¿Tiene los altavoces activados usted? No, Miguel no, Joel, perdón. ¿Tiene los altavoces activados, Joel? Sí, es correcto, los tengo activados. Ah, bueno, ¿puede bajarlos al mínimo o apagarlos directamente? Porque eso está creando un problema de retorno, por favor. A ver, hola. A ver, Sí, ahí, Joel, ¿me recibes? ¿tú me escuchas? Sí, perfectamente. Ahí apagó los altavoces. Están en su mínimo volumen para poder Perfecto. escucharte. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, perdonen la interrupción y perdonen los seguidores. Por favor, sí, continúe por favor con lo que estaba comentando. Bueno, no sé si me quiere comentar algo más. Por mi parte, yo creo que quedó satispuesta, salvo que no me hayan escuchado bien, con todo gusto lo repito. Tú No, no, dime. no, se escuchó bien, se escuchó, se escuchó. Y una cosa que quería agregar, este es un tema, por supuesto, muchísimo más amplio y que honestamente es bastante apasionante por el desconocimiento que hay sobre todo este mundo oscuro y oculto que hay detrás de una simple navegación. Lo que Joel comentaba, que había toda una especie de comercio detrás, eso es verdad. Inclusive hay informes que hablan de que, esto por favor que no se tome como una apología del delito, se habla de que se gana mucho más dinero con la venta o el lucro de ciertos troyanos que con el narcotráfico mismo. Eh, Siempre cuando doy estas charlas menciono lo siguiente. Eh, los usuarios de Internet que venimos de hace 10 años, por lo menos, eh, ¿no les llama la atención que hace mucho tiempo no escuchan de un amigo, de un pariente o de ustedes mismos que no se borran más los archivos? O recuerdan hace muchos años cuando decían, uy, me entró un virus a mi máquina y se me borró todo. Uy, no puedo prender la máquina porque no reconoce el disco duro. Bueno, esto no les llama la atención que hace mucho tiempo que no lo escuchan. Eso pasa porque hoy por hoy ingresar o meter virus en las máquinas de las personas diríamos que no es negocio. Hoy el negocio pasa por infectar a las máquinas sin que el usuario se dé cuenta y poder hacer de esa máquina realmente lo que se le antoje. Pueden mirar todas las fotos, por supuesto que sí, pero obviamente si ni uno tiene tiempo para mirar sus propias fotos, miren si uno controlase millones de computadoras, no va a poder ver todas las fotos de esas computadoras. ¿Puede ver los textos de esas computadoras? Por supuesto. ¿Puede ver los mails de esas computadoras? Por supuesto que lo puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el interés real de yo no lo llamaría hacker, yo lo llamaría delincuente informático? De un delincuente informático de infectar cientos de miles de computadoras. ¿Cuál sería el interés? Bueno, hay un interés netamente económico, ¿sí? No sé si hay tiempo para hablar de lo que es una botnet, esas grandes redes de computadoras infectadas que sirven para un montón de fines.
Entre ellos, tirar abajo sitios gubernamentales, políticos, de cualquier índole, gracias a un ataque masivo de computadoras infectadas. Es un tema técnico complejo, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Es muy interesante y revelador realmente porque creo que es bastante desconocido por la mayoría o parte importante de los usuarios. Ahora, una preocupación, digamos, que creo que tenemos un poco todos con relación a estos temas es, bueno, en Internet pareciera que todo se difumina, digamos, ¿no? Que es muy difícil una vez que algo se lanza encontrarlo. La pregunta sería, ¿estos delincuentes informáticos son realmente hallables, son rastreables? ¿Hay posibilidades de las autoridades del Estado, digamos, de hacer algo frente a estos? ¿O son prácticamente, bueno, impunes? Yo voy a dar un puntapié y después le dejo que Joel responda porque él también tiene muchísima experiencia en esto. Voy a hacerlo más simple. En la vida existen profesionales y amateurs. Cuanto más profesional sea una persona en cualquier ámbito, en este caso, si hablamos de delincuentes, cuanto más profesional sea un delincuente, en cualquier tipo de delito va a ser muy complicado encontrar su paradero, ¿sí? El homicidio perfecto, el robo perfecto. Cuantos menos huellas se deje, por lo profesional que es ese delincuente, va a ser más difícil, no imposible, pero más difícil encontrarlo. Lo que ocurre en Internet es que, a no ser que sea un ataque a gran escala, la mayoría de las invasiones a la privacidad o de los delitos informáticos son producidos o realizados por personas que no tienen tantos conocimientos técnicos. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, se encuentran a más personas de lo que se supone. ¿Qué opina Joel? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gran mayoría de los delincuentes informáticos que realizan ese tipo de actividades son personas con poca capacidad, con pocos habilidades. Entonces, en la mayoría de los casos es muy probable ubicar perfectamente desde dónde están realizando los ataques. Sin embargo, no hay que olvidar que en la pirámide del delincuente informático, si le pudiéramos llamar así, la base más amplia, que es la parte baja, es donde se encuentran estos regularmente estudiantes universitarios o gente muy joven, que bien tienen muchos conocimientos informáticos, pero no toman todas las particularidades o todas las prevenciones que tomaría un profesional para ser detectados. Una parte intermedia de la pirámide, una parte superior de la pirámide, en donde se encuentran realmente los delincuentes profesionales y son que sí tienen capacidades de realizar técnicas como el IP para evitar ser detectados. La posibilidad es que los delincuentes utilicen las computadoras de terceros a través precisamente del uso de troyanos para realizar ataques a computadoras ajenas a ellos y que en determinado momento, si la autoridad llegase a detectar dónde vino el ataque, detecten una computadora totalmente distinta gracias a los miles de bots que tienen sembrados o computadoras de los cuales ellos tienen control a través de estos dispositivos conocidos como troyanos. Bien. Bueno, en este sentido sería, creo, oportuno ir a alguna pregunta de alguno de los seguidores de Infobae América que estuvieron mandando, que tiene, me parece, que ver con esto que venimos planteando. Una de las grandes preocupaciones en relación al robo de la información es, bueno, el problema del home banking, digamos, ¿no? Cada vez más personas hacen los trámites bancarios a través de Internet. Y eso supone ingresar datos sensibles a las computadoras. Bueno, en este sentido, Miguel Manader, que tiene 34 años y es de Argentina, pregunta lo siguiente. Mi pregunta es si es aconsejable o no hacer operaciones bancarias, compras online, etcétera, vía web. Y si existe alguna recomendación en el caso de seguir operando de esa manera. Sería muy útil la información que me puedan dar y las recomendaciones a seguir para seguir realizando dichas operaciones. Desde ya, muchas gracias. Si me permiten, luego turno el micrófono a Miguel. A mí me gustaría comentar que va a depender mucho de dos cosas: la seguridad propia de la computadora donde estemos, la seguridad que nos provee el banco. En muchas ocasiones está en mejor posible dotarnos con seguridades el propio banco. Acá les cuento, los bancos están utilizando dispositivos como NetKey o tokens, que son pequeños dispositivos físicos que le entregan a la cuenta. El dispositivo físico funciona a través de claves criptográficas
Entonces, cuando entras a una página bancaria, esa página bancaria, además de preguntarte tus datos de identificación de cuentaviente, te van a preguntar un password que está provisto por estos dispositivos de identificación electrónica conocidos como tokens. Esos dispositivos cambian la contraseña en cada vez que nosotros presionamos y eso permite garantizar al usuario un alto nivel de seguridad. Desde luego, la primera recomendación que se tiene que hacer a los usuarios para hacer transacciones bancarias electrónicas desde computadoras es que utilicen computadoras públicas. Nunca hacer estas operaciones, por ejemplo, en los centros de negocios de los hoteles, en cibercafés o en otros tipos de lugares en donde el acceso es público y las computadoras desde las cuales estamos utilizándolas pudieran tener instalado algún keylogger, o algún otro dispositivo que le permitiera a un hacker conocer los datos que nosotros estamos capturando de nuestras cuentas bancarias. Lo idóneo es hacer estas operaciones en la computadora de oficina, en la computadora de casa, que se supone que están un poco más protegidas, un poco más ajenas al tacto de los hackers, pero desde luego que si nuestras computadoras de casa o oficina no cuentan con un antivirus, no cuentan con algún tipo de protección, tienen también estar sujetas a alguna vulnerabilidad. Sí, aquí yo siempre voy a tratar de simplificarlo todavía más, porque pasa por un tema de, vamos a llamarlo de sentido común. Acá el usuario de Internet, como dije antes, no tiene opción, tiene que saber cuestiones técnicas y cuestiones de sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Yo al principio de la entrevista habló de algo llamado ingeniería social. La ingeniería social es una de las técnicas más antiguas que hay. Los abogados lo llamamos estafa, que es la forma en que tienen los delincuentes informáticos de lograr conseguir datos o información confidencial, ya sea bancaria o no, de una forma muy simple. Por ejemplo, lo que es el famoso phishing, o enviándote un correo electrónico a una base de datos de personas con el logo del banco y un link o un hipervínculo pidiéndote que por favor ingreses tu contraseña para hacer cualquier tipo de operación. Obviamente ese correo electrónico es falso, te va a llevar a una página web muy parecida a la del banco pero falsa, y la gente va a ingresar con mucha buena fe sus datos bancarios que van a quedar automáticamente en poder del delincuente. O sea, ¿cuál es el esfuerzo que hizo el delincuente? Prácticamente nulo, o sea, es muy bajo. Es desarrollar una plataforma muy simple. Pero por eso, más allá de cualquier tipo de previsión y más allá de lo que dijo Joel, de contar con antivirus actualizados, de contar con actualizaciones de todos los programas de la computadora, eso es fundamental. ¿Vieron cuando uno tiene una computadora que aparecen parches de seguridad o parches de actualizaciones, que aparecen esas ventanas tan molestas que dicen actualice el Flash, actualice el Explorer? Y uno generalmente, el usuario común, como les molesta esas ventanas, las deniega, las cierra. Eso es un error garrafal. Está casi a la misma altura que no actualizar el antivirus. O sea, primer consejo, tener un antivirus original, tener programas originales, no bajados de sitios de dudosa reputación, tenerlos actualizados y actualizar todos los software que tiene la computadora. Eso por un lado. Y por otro lado, ser un poco inteligentes. No hacer clic en cuanto mail que reciban, no ingresar a sitios que uno sospeche. Tengan mucho cuidado con eso porque uno puede tener una contraseña de 8000 caracteres, puede tener todo asegurado, pero ser débil a la hora de navegar en Internet. Y esa debilidad puede ser fatal. Bien, y para cerrar de modo esta parte de la entrevista en relación al riesgo por los datos sensibles de seguridad y demás, en caso de que alguien sea hackeado o que perciba, digamos, que le han robado la información, ¿qué es lo que puede hacer, digamos? ¿A quién puede acudir? ¿A quién puede denunciar? ¿Qué tipo de medidas puede iniciar? Joel. ¿Quieres No, básicamente uno puede acudir, precisamente, como en todos los ámbitos de la vida, siempre hay profesionales especializados en determinadas áreas. En el caso de una denuncia, pueden acudir a un abogado especializado en temas de delincuencia informática o de derecho informático. También pueden acudir a la policía local, a las fiscalías o a los juzgados.
Recuerden que en muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, y a diferencia de lo que se cree, la mayoría de las conductas ilícitas que se desarrollan en Internet son delitos. En algunos tendrán más pena, en otros menos pena, pero en la mayoría de los países, por lo menos de América, muchas de esas conductas son delitos. Entonces, son denunciables. Por lo tanto, es fundamental hacer una buena denuncia y bien asesorado, porque la mayoría de estos casos se caen esas denuncias o se caen las investigaciones por el error en la recolección de la prueba, en este caso de la prueba informática. Por eso mi consejo es, todo es denunciable, todo tiene su sanción y su pena, pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer esa denuncia o hacer esa investigación, porque puede haber se puede saber hasta quién fue, pero no se lo puede condenar por un error en la recolección de la prueba. Joel. A sumarme a algunos de los comentarios de Miguel, yo considero de vital importancia que estemos previamente asesorados por la simple y sencilla razón de que a pesar de que en muchos países se aplican estas conductas, como comenta Miguel, también en muchas ocasiones las autoridades no conocen de la materia, no saben de qué les estamos hablando cuando nos presentamos con ellos. Entonces, si el particular o el afectado se presenta de manera particular, de manera directa con estas autoridades, es posible que la propia autoridad nos arruine el caso, dada la ignorancia en algunas ocasiones de ciertos niveles de autoridad. Es mejor, y siempre será mejor, que se acuda primero a un especialista para que el especialista nos oriente sobre cómo presentar una denuncia sólida, y también en muchas ocasiones es importante no contaminar la prueba o la evidencia. Son casos comparativos en donde hay usuarios de la propia involucrados en un robo de información, en un espionaje cibernético, en un hackeo a la empresa. Es muy importante no hacer esto. Pues también la importancia de contar con asesores a la par, tanto abogados como ingenieros especialistas en cómputo forense, para que nos permitan evitar contaminar las pruebas que son las que nos permitirán tener un caso sólido ante cualquier autoridad competente. Bien. Pasando ahora, digamos, a otro aspecto del problema que por ahí más complejo porque no requiere la presencia de delincuentes informáticos. Otra de las grandes preocupaciones que tienen los usuarios, digamos, en general de Internet y de redes sociales es, bueno, la propia información que nosotros decidimos publicar, decidimos compartir con nuestros otros contactos en las redes sociales o inclusive en blogs propios y demás. ¿Qué se puede hacer, digamos, cuando esa información, bueno, por ejemplo, es usada en nuestra contra, digamos, si aparece alguien que, sacando provecho de esa información, empieza a reproducirla por otros medios y, bueno, nos difama o altera imágenes o videos nuestros que nosotros hemos subido? ¿Qué se puede hacer ante esa situación? A ver, hay una vieja frase que es: lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Aquí se podría aplicar como lo que pasa en Las Vegas queda en Facebook, YouTube, Twitter, Google. La gente no tiene real dimensión de la información que voluntariamente sube a la web, ¿sí? El principal enemigo de la gente es la propia gente, el propio usuario. Es increíble ver como personas que, si en el cara a cara le pregunta qué religión tiene uno, o qué orientación sexual, o cuál es su grupo familiar, si se lo pregunta en persona, la persona por ahí hasta se fastidie y no responda, pero en internet lo va a poner. Entonces hay una cuestión bastante extraña desde el punto de vista sociológico que realmente no me compete a mí opinar desde ese ámbito, que hace que la gente cuente todo en internet. Nosotros tenemos con Joel una ventaja, que pertenecemos a la última generación de la historia, que vivió en la era donde existían todavía las máquinas de fotos de 36 fotos, los rollos de 36 fotos. Entonces toda nuestra adolescencia, nuestra juventud, de hecho somos muy jóvenes todavía, no tenía mayores pruebas, no tenemos pruebas de lo que hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy tenemos cierta reputación porque el pasado no nos condena. Pero ¿qué pasa con los chicos de hoy? Los chicos de hoy, o los jóvenes de hoy, vuelcan todo en internet. Vivimos en la era de la evidencia total.
vuelcan estados de ánimo, fotos, imágenes, tanto buenas como malas, borracheras o no, y todo eso queda en Internet. La gente tiene que saber que lo que se sube a Internet es prácticamente imposible de borrar. Uno es lo que Google dice que uno es la frase que usamos siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde ese control sobre su imagen? Y es realmente muy difícil hacer una eliminación total de ese control porque nunca uno sabe quién en definitiva lo guardó. Joel, por ahí te dejo la posta para que hables sobre las consecuencias. Yo por ahí voy a hacer más hincapié en, en la prevención. Yo creo que cuanto más prevención haya, menos riesgo hay. ¿Sí? ¿Qué opinas? Muy bien, Miguel. Bueno, quiero comentarles que estos documentados y cada vez son más frecuentes en donde los patrones piden a los empleados sus cuentas de Twitter y de Facebook, inclusive cuenta y password, no necesariamente dónde están publicando, para revisar quiénes son realmente. También he sabido que los reclutadores, los headhunters, utilizan Twitter y utilizan Facebook como medios para investigar las conductas de los usuarios que están aplicando a un puesto de trabajo. Los propios patrones suelen monitorear las redes sociales para ver que sus empleados están viendo en redes sociales. Pueden ser dos cosas, pueden ser cosas perjudiciales para la empresa. Está el típico empleado quejumbroso, que se la pasa hablando mal del jefe, que se la pasa hablando mal del trabajo, que pasa inclusive compartiendo información que pudiera ser considerada confidencial a los ojos del rey y a los ojos de las empresas. O por otra parte, pudieras estar qué conductas tienen tus empleados para ver si mente son conductas correctas o si esas conductas pudieran representar algún daño a la buena imagen y reputación de la empresa. Entonces, decía Miguel hace unos minutos, lo que publicas en Internet se queda en Internet. Es muy difícil de borrar la información porque a pesar de que Facebook, por ejemplo, tiene cuentas especiales en donde te dice claramente que va a borrar tu cuenta si tú le solicitas que así lo haga, también te dice que esa solicitud va a entrar a una cola de borrado o una fila y no sabe exactamente de ciencia cierta cuánto tiempo va a pasar para que tu cuenta quede efectivamente eliminada. También te dice Facebook que podrás ser responsable por borrar tu cuenta, pero no será responsable por aquella información que previamente otros usuarios hayan compartido de ti o hayan descargado de ti. Por ejemplo, toda información que los usuarios le dan share, le dan compartir, le dan me gusta o los videos que pueden descargar desde nuestros portales. Esos obviamente Facebook no tienen control sobre esa información porque se encuentran en cuentas de otros usuarios que no pueden borrar o porque se encuentra ya en las computadoras de los usuarios que han descargado previamente esa información. En un caso de Twitter existe el retweet en donde los usuarios pueden hacer retweet con un botón. Entonces, pudiéramos borrar nuestras cuentas, pero los retweets van a quedar ahí para la historia. Hay también algunas universidades en Estados Unidos en donde se dice que están guardando todo lo que pasa en Twitter y están publicándolo en eso. Entonces, hay que tener cuidado. Todo lo que pongas en Twitter y en Facebook y de otro tipo, es muy difícil que tengamos control sobre esa información que decidimos publicarla. Bien, muchas gracias. Joel nos había dicho que aproximadamente a esta hora se tenía que ir. ¿Podemos retenerlo un poco más o se tiene que ir, Joel? No, claro que sí. Tengo uno más. Bueno, muchas gracias. Me gustaría entonces pasar a otra pregunta de nuestros seguidores. En relación a este tema, José Luis Ponce, también de Argentina, de 52 años, comentó lo siguiente. Me clonaron cuenta de Facebook, ¿cómo impedir que lo hagan? ¿Hay algún modo? Bien, impedir no se puede, ¿sí? O sea, partamos de esa base, que uno no puede evitar que le clonen o que le copien la identidad o la cuenta de Facebook. Entonces, si partimos de esa base, yo creo que ya en ese sentido la pregunta está respondida. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando eso ocurre? Bueno, voy a tratar de ser sintético. Facebook tiene, en la mayoría de los países, no tiene representatividad. Entonces, uno cuando crea una cuenta de Facebook, cuando acepta los famosos términos y condiciones del sitio,
está aceptando, entre otras cosas, que todo conflicto que tenga con la compañía va a ser solucionado o tratado en California, Estados Unidos. Eso es muy complejo, tarda mucho tiempo y es muy costoso, entonces se buscan medios alternativos. Para ello, Facebook pone sistemas de denuncia en la misma plataforma. Esos sistemas de denuncia son bastante engorrosos o burocráticos y no siempre se tratan el mismo tema con la misma celeridad que otros. Entonces estamos un poco a merced de lo que Facebook decida sobre nuestra denuncia. Por otro lado, también podemos hacer una denuncia en el país local de la persona al cual le fue clonada la identidad, dependiendo también de cuál es el delito, porque no es lo mismo que a mí me copien la identidad solo para mofarse de mí o para realizar comentarios que yo nunca dije o para realizar algún tipo de estafa o inclusive para conversar con niños y que me hagan quedar a mí como un pedófilo. No es lo mismo, o sea que depende cuál es el sentido de la clonación del perfil de Facebook, es que se va a poder hacer una denuncia más seria o menos seria. Joel. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Recordar que Facebook tiene aproximadamente 900 millones de usuarios. Imagínense ustedes cuánto ellos pierden sus claves y contraseñas porque son descuidados, porque las son muy sencillas de adivinar o porque no tienen la seguridad necesaria en sus computadoras o tienen demasiada buena cuando navegan en Internet y de alguna manera les secuestran su información. Yo creo que son miles o tal vez millones de personas en el mundo que sufren de este fenómeno de robo de identidad, de clonación, de usurpación, y que Facebook dedique sus recursos a este tipo de situaciones en donde pueden ser miles o tal vez cientos o millones de usuarios los que se quejen, pues no representaría un interés de índole económico o de índole prioritario para Facebook dedicarse de manera eficiente a atenderlas de todos, porque evidentemente algunas pueden ser quejas legítimas, otras podrían ser quejas infundadas. Entonces yo veo muy difícil que compañías o redes sociales tan grandes como Facebook dediquen parte de su staff o parte de su organización a atender quejas de esta índole. Seguramente lo que te podrían contestar es más fácil o más sencillo que abras otra cuenta, tienes la facilidad para hacerlo, no te cuesta, es gratuito, ábrete otra cuenta y olvídate de la cuenta que te fue secuestrada o hackeada. Por otra parte, el tema que comentaba Miguel al final es muy importante. Hay que ver para qué se robó la cuenta o para qué se secuestró la cuenta. La cuenta puede haber sido hackeada para propósitos de extorsión. También está muy de moda en Internet el secuestro de datos, en donde básicamente el hacker te encripta tu información, pero no te la roba. La información sigue estando en tu computadora y te dice, ¿sabes qué? Si quieres que tu información la puedas volver a acceder o puedas volver a tener acceso a ella, dame tal cantidad de dinero. O a lo mejor te secuestran tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Twitter y te dicen, no la voy a usar, no te voy a perjudicar, pero no la vas a tener de vuelta si no me das cierta cantidad de dinero. Ese puede ser uno de los propósitos, puede ser extorsión. Otro propósito puede ser burlarse, mofarse de ti, publican que no son ciertas o que tú no pusiste porque ellos tienen control de tu cuenta. O la tercera opción es definitivamente usurpar tu identidad, apoderarse de tu identidad y conducirse en Internet como si fueras tú. Dependiendo del tipo de delito que sea cometido, merecerá una pena distinta en cada país, según esté contemplado en una legislación local. En México tenemos contemplado ya en el Distrito Federal la usurpación de identidad, pero hay otro tipo de acciones como la calumnia y la difamación que ya no son de índole penal, que son de índole civil. Entonces, es irte a un tribunal de tipo civil a demandar a alguien por difamación o por calumnia, lo cual es tremendamente engorroso, es complicado, es largo y muchas veces no tenemos ni el tiempo ni el dinero para perseguir un asunto de este tipo por la vía civil. Bien, bueno, recién Joel mencionaba el problema de la legislación en México. ¿Cómo es, Miguel, en Argentina y de lo que sabe del resto del mundo la legislación acerca de estas cuestiones? En Argentina, a ver, en Latinoamérica hay legislaciones dispares, diferentes lamentablemente unas de otras. No hay una uniformidad de materia legislativa y eso es un impedimento desde ya. En Argentina desde el año 2008 ahí existe una ley, que es la número 26388, se la conoce como Ley de Delitos Informáticos. En esa ley se
se mejoró mucho el Código Penal, o sea que cuestiones como, por ejemplo, el famoso hackeo a una cuenta, o borrar o alterar un sitio web, o distribuir imágenes de pornografía infantil, hoy por hoy son delitos y tienen pena de prisión. Antes del 2008 eso no era delito. Pero ¿qué ocurre? Hay un gran vacío legal en materia de esta pregunta que hizo el usuario, en materia de robo de identidad, o el robo o la usurpación de la identidad digital, mejor dicho. En Argentina, a diferencia de México, todavía no está legislado. Este tema está siendo tratado en forma asidua por un grupo de colegas acá en Argentina, en especial, y quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo Daniel Masterski, que es una de las personas que más está impulsando esta cuestión en Argentina, para tratar de alguna forma de que haya una regulación sobre esto, porque los tiempos han cambiado y las situaciones delictivas han cambiado. Antes era para clonarte una identidad, había que fotocopiar o copiar el documento en papel, cambiar la fotografía. Si bien se hacía, era mucho más complejo. Hoy todos sabemos lo simple que es copiar y pegar una fotografía o cambiar o crear una cuenta online de alguien. Yo creo que la legislación debe, sin lugar a dudas, adaptarse a esta nueva realidad. Joel, no sé si quiere agregar algo respecto de cómo es la legislación en otros países y en México. Mira, hay que tomar en cuenta que cada país tiene una jerarquía legal y constitucional diferente. En México tenemos la federación, tenemos estados y tenemos municipios, de tal manera que es posible que tengamos una legislación penal del orden federal y otra legislación penal del orden local. Es decir, tanto la federación como los municipios, como los estados, perdón, pudieran tener leyes relacionadas con delitos informáticos, lo cual es cierto en México. En México, el estado de Nuevo León tiene su propio código penal, tiene un apartado de delitos informáticos, otros estados de la República tienen al mismo tiempo delitos informáticos, y el Código Penal Federal también tiene un capitulado de delitos informáticos. Lo que provoca esta serie de situaciones es que cuando se da el delito informático, en muchas ocasiones existe confusión sobre si te tienes que ir a pelear a un estado o te tienes que ir a pelear a la federación para ver quién te va a hacer caso o para ver dónde sí se tipifica tal cual o de manera correcta la legislación en materia de delitos informáticos. Vale mucho la pena comentar que existe un convenio internacional de cibercriminalidad firmado en Budapest hace más de 10 años. Este convenio ya está un poco viejo, pero ha servido como un muy buen marco de referencia para regular delitos informáticos en Europa y otros países que son miembros de este convenio de cibercriminalidad. Es una pena que América Latina no se haya sumado en bloque a este convenio porque ha funcionado muy bien en Europa. Lo único que hace este convenio es delinear cuáles son los principales tipos de delitos informáticos y obligar a los estados firmantes a que adopten en su ley los mismos tipos de disposiciones o artículos para castigar las mismas tipos de conductas nocivas que se dan en la red. Entonces sería idóneo que los países de América Latina en bloque buscaran adherirse o firmar el convenio de Budapest para poder tener una mejor persecución regional en esta materia. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos, fue muy interesante todo lo que nos comentaron y realmente esperamos poder tenerlos nuevamente, consultarlos en Infoamérica porque creo que es necesario informar más acerca de estas cuestiones. Así que muchas gracias por haber estado. Bueno, siempre dispuesto. Gracias. Gracias a ustedes y Joel, un lujo compartir la entrevista contigo. Darío y a Jorge, muchas gracias y saben que pueden contar con nosotros para cualquier tema vinculado con las cuestiones legales o reglamentarias y los debates que ello trae entre Internet y la sociedad. Darío, Jorge, Miguel, un placer estar con ustedes desde México. Sigo a sus órdenes y gracias a la audiencia por estar al pendiente de esta charla. Bien, y a nuestros seguidores latinoamericanos, muchísimas gracias y bueno, ya estaremos nuevamente con más América Directo. Hasta siempre.